Sí, durante el día de hoy vamos a abordar sobre el tema de la entrevista y todo en relación a ella. Me gustaría que cada uno de ustedes compartan sus conocimientos y me digan qué es una entrevista. Señora Enar Vaca, por favor. Alguno de los estudiantes, por favor, quiera participar y me diga qué es una entrevista. Buenas tardes, dice. Por favor, la persona que va a participar se identifica. Si me ayuda también prendiendo su camarita para que pueda participar. Buenas tardes, dice. Mi nombre es Freddy Vaca Hernán. Listo, señor Hernán, diga. Hablaba aparte de qué es la entrevista. Es una, en mi parecer es como ser yo, tengo un local o empresa y voy a contratar a una persona y ahí lo llamo para preguntar su conocimiento, eso. Listo. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Son preguntas directas e indirectas, listen. Listo. ¿Alguien más? Licenciado Aaron Castro. Es una serie de preguntas. Una entrevista es una conversación que se basa en una serie de preguntas. Ya, listo. Muy gentil, gracias. Sí, todos acertaron muy bien. Sí, una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado las responde, ¿no es cierto? Dentro del objetivo de la entrevista podemos decir que es recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema público. ¿Sí? También tenemos diferentes tipos de entrevistas. Dentro de los tipos de entrevistas que tenemos la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y la entrevista grupal. A continuación vamos a hablar cada una de ellas. Cuando hablamos de estos tipos de entrevista, tienen que variar de acuerdo a las tácticas que se utilizan para el acercamiento y la situación en la que se van a desarrollar cada una de ellas. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, esta se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean preguntas idénticas y en el mismo orden a cada uno de los participantes quienes deben escoger la respuesta entre dos o tres o más alternativas que nos ofrecen. Dentro de ella, de cada una de estas entrevistas estructuradas, debemos ver sus ventajas y desventajas. Al momento que se realiza este tipo de entrevistas, se controla la secuencia de las preguntas siguiendo un patrón previamente establecido. Se enuncia la pregunta siguiendo un esquema prefijado. No alteran el orden ni formulación de las preguntas. Nunca añade preguntas nuevas, no expresa su opinión personal y se mantiene imparcial. Adopta un estilo de equilibrio en el trato, pero siempre impersonal. También mantenemos un grado de empatía normal respecto a la entrevista. Cuando vemos sus ventajas y sus desventajas de este tipo de entrevista, podemos decir que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis que sea al momento de comparar. El entrevistado no necesita estar entrenado arduamente en la técnica que va a realizar. Pero también tenemos sus desventajas, es decir, que es difícil de obtener información confidencial, se limita la posibilidad de profundizar en el tema que emerge durante la entrevista. A continuación vamos a hablar de la entrevista no estructurada. Cuando hablamos de este tipo de entrevista es un poco más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. También su contenido es un poco de orden, de profundidad y formulación. Se encuentran en manos del entrevistador. Vamos a ver cómo está estructurada este tipo de entrevista. En este tipo de entrevista se puede decir que se controla la secuencia de las preguntas en función de la contestación del entrevistado. También podemos enunciar las preguntas sin un esquema prefijado.
Añaden preguntas si es preciso según la circunstancia de la entrevista. Puede explicar sus sentimientos y posicionamiento. Explica las preguntas cuando se precise y establece un punto de equilibrio entre la familiaridad y profesionalidad. Intenta conseguir un alto grado de empatía con el entrevistado. Esto quiere decir que dentro del desarrollo de este tipo de entrevista podemos articular nuevas preguntas y así profundizar y recoger más información. Vamos a hablar sobre sus ventajas y desventajas. Este tipo de entrevista es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujeto. Esta situación diversa nos permite profundizar en el tema de interés. Como les acabé de decir hace un momento, al momento de estructurar este tipo de entrevista podemos profundizar añadiendo preguntas y adquirir más información. Pero también tenemos sus desventajas. Esto quiere decir que se requiere de mayor tiempo y requiere de muchas habilidades técnicas para obtener mayor información y mayor conocimiento del tema. Otro de los tipos de entrevistas que tenemos es la entrevista grupal. Este método de recolección de datos es en el que participan de 2 a más personas y es muy utilizada en la investigación cualitativa. Mediante foros se lo puede desarrollar. Pero también tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de lo que serían sus ventajas, podemos decir que hay un mejor manejo y control a la entrevista. El contacto entre ambas partes es más personal, la confianza es mayor, por lo que pueden obtener datos más exactos, incluso datos que no esperábamos obtener, ¿no es cierto? Y dentro de también de este grupo de entrevista grupal, podemos decir que tenemos sus desventajas porque tienen costos más elevados, la duración es más larga y es más laboriosa al momento de estructurar este tipo de entrevista. Estimados estudiantes, ¿alguna duda e inquietud sobre los 3 tipos de entrevistas que hemos hablado en este momento? ¿Ninguna? Una consulta, esta entrevista es como ser para coger una persona para trabajar o es otra entrevista. Ya, dentro de lo que acabamos de nombrar es cómo van a ir estructuradas las entrevistas, ¿sí? Y nosotros las vamos a aplicar. Hay diferentes, ¿dónde las aplicamos? Puede ser periodística, laboral, también clínica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una entrevista periodística, podemos decir que es un conversatorio donde hay un periodista o un grupo de personas para obtener información. Esto quiere decir que vamos a entrevistar a una persona de interés público, de la comunidad que quiere conocer más y esta persona va a compartir sus conocimientos con todas las personas que van a mirar o a leer su entrevista. ¿Alguien puede darme un pequeño ejemplo de una entrevista periodística, por favor? Sería hacer una denuncia. ¿Podría explicar un poco más su ejemplo, señor Hernán, por favor? Entiendo de una entrevista periodística que como será una persona afectada tiene un problema y va donde el periodista y le cuenta su problema. Ya, va a compartir, va a dar a conocer la problemática que suscita, ¿cierto? Bueno, nosotros también Sí. podemos hacer una entrevista a personas del sector político, pueden ser también de farándula, deportistas, infinidad, son personas que al medio le interesan y de esta forma podemos obtener información, ¿no es cierto? El entrevistado, vamos a hablar de las personas que intervienen en una entrevista. Tenemos el entrevistado y el entrevistador. Cuando hablamos del entrevistado, esta persona debe ser de interés de la comunidad, como les dije hace un momento, ser una persona conocida, por ejemplo, cuando van a entrevistar al presidente o algún ministro que va a dar a conocer algo, por ejemplo, ahorita lo del COVID va a dar a conocer, entonces se le hace una pequeña entrevista en base a la información que queremos dar a conocer a la comunidad. También la persona tiene que tener mucha experiencia
sobre el tema que se va a tratar. El entrevistador es la persona que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo y el tema principal, haciendo preguntas adecuadas y haciendo un cierre a la entrevista. Entonces, estas serían las dos personas que intervienen al momento de desarrollar la entrevista. Cuando hablamos de la entrevista periodística, tenemos lo que sería la presentación de la entrevista, el desarrollo de la entrevista y el cierre de la entrevista. Cuando hablamos de la presentación de la entrevista, esta suele ser un poco breve, pero no suficiente informativa. Al momento de dar, que vamos a empezar la entrevista, damos una pequeña introducción de la biografía de esta persona, para que la gente tenga conocimiento de quién se trata y de a qué va enfocada la entrevista. Cuando hablamos del desarrollo de la entrevista, aquí es donde vamos a formular las preguntas y la persona entrevistada va a contestar cada una de las preguntas que se le van a ir desarrollando durante el proceso. Y al finalizar tenemos el cierre de la entrevista. El entrevistador suele presentar un resumen de todo el conversatorio que se ha tenido, el diálogo y de lo hablado en la entrevista, ¿no es cierto? Entonces va a ser un pequeño resumen de todo lo que se ha establecido durante la entrevista para dar un resumen de todo. Aquí viene lo que comentaba el señor Hernán. Nos hablaba sobre la entrevista laboral. Nosotros podemos enfocarnos en desarrollar, realizando una entrevista laboral, podemos desarrollar el contenido, una estructura, los diferentes tipos de estructuras que tenemos en las entrevistas, como son la entrevista no estructurada, la estructurada, o podemos hacerla grupal, para de esta forma tener lo que sería de una forma adecuada la selección de personal dentro de una empresa, siempre y cuando la requiera de esta persona, o hay una nueva vacante dentro de la empresa y necesitan ver el perfil de la persona con todas las habilidades para poder desarrollarse dentro de este puesto de trabajo. Dentro de los instrumentos utilizados para poder desarrollar nuestra entrevista, podemos hacerlo mediante una guía de la entrevista. Cuando esta no es estructurada, podemos utilizar este tipo de instrumento, o utilizamos cédulas cuando es estructurada. También podemos hacer un listado de cuadros de control, o también si requerimos de hacer una entrevista periodística, podemos utilizar una grabadora para de esta forma ir recopilando la información. ¿Qué tipo de preguntas vamos a desarrollar durante nuestra entrevista? Podemos desarrollar las siguientes. Podemos hacer lo que serían preguntas abiertas, que estos no presentan ninguna restricción a la respuesta. La persona que va a ser entrevistada tiene la amplitud de poder responder la pregunta, ¿no es cierto? Cuando son preguntas cerradas, estas son de opción de respuesta: sí, no, no sé. No tiene otra respuesta que dar a este tipo de preguntas dentro de la entrevista. Cuando son de selección múltiple, se presentan respuestas probables para seleccionar dependiendo del orden que le quieran dar. Y de abanico, cuando son varias las respuestas, pero puede usted escogerlas durante el test que le estén realizando. También vamos a hablar sobre los consejos para tener una entrevista exitosa al momento de ir a una entrevista de trabajo. Lo primero que tenemos de hacer, ¿qué sería? ¿Alguno de los estudiantes, por favor, me podría ayudar? ¿Qué consejos serían útiles para una entrevista exitosa? Bueno, nosotros vamos a ir a una entrevista. Lo primero que debemos de hacer es puntualidad, saludo. Exacto. ¿Con cuánto tiempo de puntualidad podríamos hablar? Si yo tengo una entrevista a las 3 de la tarde, ¿con qué tiempo debería llegar yo? Media hora antes. Ya, usted sugiere con media hora antes. ¿Algún otro estudiante quiera participar? ¿Con qué otro
consejo para poder tener una entrevista exitosa. Las preguntas que le hagan que sean bien claras. Ya. Bueno, eso vendría de parte del entrevistador, pero la persona, si usted, por ejemplo, es la persona que va a ser entrevistado, ¿no es cierto? ¿Qué consejos usted daría a sus compañeros para tener una entrevista exitosa? La presentación también, dicen, vale la... También utilizar vestimenta adecuada, ¿no es cierto? ¿Como cuál? ¿Cómo usted iría a una entrevista de trabajo? Bien peinadita, con la ropa bien planchadita y, bien arreglada, o sea, bien presentada. Presentable, ¿no es cierto? Sí. Exacto, muchísimas gracias, señorita Ana. Sí, nosotros al momento de ir a una entrevista debemos ir con la vestimenta adecuada para causar una buena impresión al momento de llegar, ¿no es cierto? También cuidar el lenguaje corporal, que quiere decir que uno no va a llegar todo cabizbajo, triste, dar de notar que están preocupados por algo, ¿no es cierto? Sino que llegar con la mejor actitud. También algo muy importante es informarse sobre la empresa donde uno está aplicando o va a ser entrevistado, ¿no es cierto? Porque es de gran importancia tener el conocimiento, cuáles son los objetivos de esta empresa, a qué se dedica, cuántos años tiene dentro de dándose a conocer, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de servicio presta, si es de alimentación o una empresa petrolera? Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de la empresa donde se va a aplicar y también mostrar estar positivo y la capacidad de aprendizaje, que quiere decir que uno siempre tiene que ir con la actitud de adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a los nuevos cambios que va a haber en la empresa en caso de darse al momento de yo ingresar o alguno de ustedes a ingresar a trabajar en esta empresa. ¿Qué otra empresa, otro consejo podríamos dar para poder asistir a una entrevista exitosa? Ustedes pueden también entablar preguntas durante la entrevista. Perdón, dicen, no le escuché. Ustedes al momento de estar en una entrevista, también ustedes pueden desarrollar preguntas durante la entrevista. Sí, Por supuesto, ¿no es cierto? También deben de hacer sus preguntas y obtener el conocimiento. Bueno, no solamente al momento nosotros de hacer una entrevista periodística, estamos desarrollando la entrevista, ¿no es cierto? No solamente periodística ni laboral. También nosotros podemos decir que al momento tenemos lo que sería la entrevista clínica. ¿Por qué? Porque al momento que uno de ustedes o algún paciente llega a donde el doctor o algún profesional empieza a entablar un pequeño diálogo, ¿no es cierto? Entrevistarse con la persona, a darle a conocer todas las dolencias o todas las inquietudes que tenga en ese momento para que el profesional de esta forma le pueda diagnosticar y también darle un tratamiento. Entonces, delante de eso también tenemos lo que es la entrevista clínica, que sería de un profesional y un paciente. Aquí les tengo un pequeño ejemplo de una entrevista profesional. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias, María Alejandra. Cristian. Cero, siéntate. Ah, Cuéntame, sí. ¿quieres algo de tomar? No, estoy bien, gracias. ¿Cómo te defines tú? Bueno, me defino como una persona bastante constante en lo que quiero hacer. Soy una persona bastante perseverante y bastante disciplinada y cuando se me mete algún objetivo o alguna meta en mi cabeza, siempre intento por cualquier motivo conseguirla. Ok, cuéntame cuáles son tus objetivos
A corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto plazo, mi objetivo es graduarme en la universidad, es un logro muy importante que hay que alcanzar. A mediano plazo me gustaría involucrarme dentro de una organización que me permita aprender y desarrollarme y así poder darme cuenta de cualidades en mí y para aprender a conocerme también. Y a largo plazo me gustaría dedicar a mi propia empresa y de esa manera y dedicarme a eso. Cuéntame, ¿a qué se dedica tu familia? Bueno, por parte de mamá, mi mamá trabaja en la autónoma, es la encargada de todo el tema de emprendimiento, la directora de emprendimiento de la autónoma, y mi papá se dedica a pastorear una iglesia cristiana. Ok, cuéntame quién fue la persona que más te motiva en tu familia. Mi papá ha sembrado muchas cosas en mí, me ha inculcado valores y principios de vida, que en realidad eso es lo más importante hoy en día, tener principios para la vida. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Como te digo, a mediano plazo, una meta mía es como que aprender a desarrollarme. Es un objetivo que quiero involucrarme en el tema de todo el desarrollo de procesos, quiero conocer más cualidades en mí y pienso que con ustedes es una empresa que me puede permitir desarrollarme. Bueno, y para finalizar, Cristian, cuéntame por qué crees tú que nosotros debemos controlar. Porque soy una persona que en realidad hago caso, pienso que eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día porque muchas personas no siguen normas ni siguen procesos. Yo soy una persona muy sumisa, eh, como te dije anteriormente, soy bastante perseverante en mi trabajo, soy bastante disciplinado y intento siempre dar lo mejor de mí. Ok, listo, muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Este, Listo, estimados estudiantes, como ustedes pudieron apreciar, hemos visto un pequeño ejemplo de una entrevista laboral. Eso en relación al tema del día de hoy. A continuación, vamos a visualizar lo que serían las preguntas de la clase en vivo que están en la plataforma institucional. Aquí tenemos las primeras preguntas de la clase en vivo. Si alguien no las ha desarrollado, tienen que ingresar a la plataforma. Tienen hasta el 7 de marzo para poder desarrollarlas. Y son en base a la pregunta de la clase en vivo. La primera pregunta que tenemos dice, si definamos una entrevista como semiestructurada, estamos haciendo referencia a, debemos contestar. Y la pregunta, ¿cómo se siente en este momento? Es una pregunta cerrada, abierta o de embudo. Con eso ustedes tienen que desarrollar en lo que sería la plataforma. ¿Alguna duda, inquietud, mis estimados estudiantes? Pero realizar en la plataforma los que son virtuales, que somos módulos, no, ¿verdad? No, Sí. estimados. Los estudiantes modulares no desarrollan esa actividad. Ok, Listen, gracias. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy este tema, como es la entrevista. No se olviden de desarrollar todas las actividades de la primera unidad que están en la plataforma. Tienen plazo hasta el 7 de marzo. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Listen, igualmente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Lice. Hasta luego.